Dios le bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de este su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de una vez más compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios, el mensaje más grande de todos los tiempos. Leo en el libro de Esther, capítulo 4, del verso 1 al 3, y luego tendremos otra lectura. Esther capítulo 4 del verso 1 al 3 dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Luego leemos el verso 15 al 17 del mismo capítulo 4 de Esther. Dice la palabra de Dios, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Seguimos estudiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, compartiendo la palabra de Dios en esta serie de mensajes que hemos titulado Aunque no parezca, Él está allí. Está basado en el libro de Esther, el libro donde nos encontramos en este momento disertando y leyendo la palabra de nuestro Dios. Sucede que ya hemos dicho que hay una característica muy peculiar de este libro y es precisamente la que hace que nuestra serie de mensajes se llame así. Y es que el nombre de Dios no aparece registrado en el libro de Esther. Y como ya hemos dicho y repetimos en esta oportunidad, eso llevó al entredicho de si se podía aceptar o no dentro del canon del Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras. Los eruditos expresaban y decían que cómo era posible que un libro que no llevase el nombre de Dios, donde no se mencionase a Dios, formase parte de el canon de libros de las Sagradas Escrituras. Ahora hemos dicho que este libro enseña de una manera proverbial, de una manera magistral, la providencia de Dios, y es ver la mano de Dios aunque Él no nos diga estoy aquí. Y es la realidad práctica en la vida de muchos de nosotros, porque siempre esperamos, como lo ilustro en muchas de las prédicas que Dios me permite compartir, sucede que siempre esperamos que alguien se aparezca y nos diga, mira, Dios te mandó a decir esto, cuando estamos pasando por un momento de aflicción, por un momento de tribulación. Deseamos, anhelamos que alguien se presente y nos diga, te traigo este mensaje de parte de Dios. O que Dios se nos aparezca en visión, en revelación, se aparezca un ángel y nos diga algo. Y es que nosotros siempre queremos ver para poder estar seguros de la presencia y respaldo de Dios. Sin embargo, si eso ocurre, es un regalo de Dios, es un don de Dios, pero no es normalmente como Dios trabaja, porque en el Antiguo Testamento Dios se apareció muchas veces. Es lo que se conoce como las teofanías. Ese término teológico se utiliza para designar la manifestación o revelación de Dios antes de su encarnación en Jesucristo. Y sucede que Dios muchas veces se manifestó de esta manera. Y de esta forma podemos nosotros decir entonces, bueno, también queremos que pasen nuestros días. Pero sucede que ahora estamos en la gracia. En la manifestación de la gracia, la Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, que la gracia descansa sobre la fe. El medio por el cual la gracia se aplica al hombre es a través de la fe. Y la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Es decir, que la fe ve lo que no se ve. Por eso dice de una manera magistral también la Biblia que
nos podemos sostener como viendo al invisible. Entonces, ¿cómo podemos ver algo que no se puede ver? En ese juego de palabras entendemos de que solamente podemos ver a través de la fe. Entonces, el Señor Jesucristo nos añade una verdad esencial en medio de lo que estamos disertando en este momento. Y es que el Señor le dijo a un discípulo que no estuvo presente cuando Él se manifestó al restante de los apóstoles y lo vieron resucitado. Entonces ellos lo reciben con una maravillosa noticia, diciéndole: hemos visto al Señor, es cierto, Él ha resucitado, se nos apareció y le apareció también a Cefas. Y sucede que Él le responde: si no metiere mi dedo en la señal de sus clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Sucede que unos días después el Señor Jesucristo vuelve a manifestarse de forma visible, resucitado, y está presente Tomás, el discípulo en cuestión. Y el Señor directamente se dirige a él y le dice: tú ven acá, mete tu mano en mi costado y tu dedo en la señal de mis clavos, y de aquí en adelante no seas incrédulo sino creyente. Él le responde: Señor mío y Dios mío. Y el Señor le replica: porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, que es bienaventurado el que tiene fe, el que no ha visto nada y sin embargo sigue creyendo. Acá el Señor le dice en su reprensión: de acá en adelante no seas incrédulo sino creyente. Entonces los creyentes no son los que ven y creen. Los verdaderos creyentes son los que creen aún sin ver. Y aunque no están viendo nada, y aunque no pareciese Dios estar allí, más bien pareciese ser todo lo contrario, que Dios no está presente y que Dios está por otro lado ocupado y no nos está prestando atención, sin embargo nosotros seguimos creyendo. Por eso dice de Abraham que él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Entonces, este hombre fue fructífero en su vejez, en su ancianidad, cuando no tenía hijos y era imposible biológicamente que él pudiese engendrar un hijo. Sin embargo, Dios le dio un hijo, y no solamente un hijo, sino una descendencia tan numerosa que no se puede contar, porque no nada más son descendientes de Abraham los que son de la genealogía judía, sino que son descendientes de Abraham aquellos que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, dice la Biblia. Entonces este hombre fue fructífero a través de la fe. Y es que la fe produce en nosotros frutos cuando debemos ser estériles. Cuando todas las circunstancias que están a nuestro alrededor dicen que no se va a producir nada, entonces Dios produce. Entonces fructificarán aquellos que tienen fe. Entonces nosotros creemos para poder ver. Antes en la ley el hombre veía y de esta manera era que creía. Por eso era que había una adoración en el tabernáculo, por eso era que había una adoración en el templo, porque las personas tenían que ver el sacrificio, tenían que ver la mano de Dios manifiesta, como lo hizo en la nube durante el día y el fuego durante la noche cuando ellos andaban por el desierto. Ellos necesitaban poder ver para creer, pero ahora nosotros en la gracia, como para poder ser salvos necesitamos la gracia y vivimos por gracia. Ya dijimos que la gracia se aplica al ser humano a través de la fe. Entonces ahora nosotros no vemos y creemos. Somos realmente bienaventurados. Entonces cuando usted está pasando por una circunstancia donde aparentemente Dios no está presente y donde pareciese ser que su embarcación va sin control, entonces allí es donde yo debo creer que Dios sigue teniendo el control. Y mire que eso es aplicable a estos tiempos, ¿no? Porque pareciese ser que todo está fuera de control. En nuestro país pareciese ser que todas las cosas pierden en el control. Pareciese que el mundo se ha perdido el control y todo se ha vuelto una completa locura. Pero la Biblia dice que la fe para los que no conocen a Dios es locura. Pero para nosotros es poder de Dios para salvación
el creer en el Evangelio, el tener fe en el Señor Jesús. Entonces yo tengo que seguir creyendo que Dios está al control de todo esto. En la providencia quiere decir que todas las cosas que ocurren suceden dentro del plan de Dios, permitiendo Él que ocurran para cumplir sus propósitos. Quiere decir que la historia no está fuera de control, ni está sin timón, sino que hay alguien que la va dirigiendo, hay alguien que está en la conducción de todas las cosas. Nosotros, al predicar esto, nos dirán que es locura, nos dirán que estamos locos, porque ¿cómo es posible cuando todo a nuestro alrededor parece decir que Dios nos abandonó? Nosotros seguimos creyendo que Dios está presente y le vemos por medio de la fe. Entonces esa es la enseñanza gloriosa del libro de Esther. Dios sigue estando presente, aunque no nos diga que Él está allí. Y le quiero decir con todo mi corazón y con toda seguridad que lo que usted está viviendo en estos momentos como persona, como creyente, como iglesia, como esposa, como esposo, como hijo, como padre, como ciudadano, usted, y aún en medio de lo que está viviendo, no ve a Dios, pero Dios sigue estando presente. Sosténgase como viendo al invisible. ¿Y cómo se sostiene? Se sostiene por medio de la fe. Ahora, si nosotros creemos en el Señor, aunque no lo veamos, un día le veremos. Y no solamente le veremos como le dijo aquella servidora a Cristo, cuando le dijo, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Y el Señor le dijo, no solamente en el día postrero, sino que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces no solamente es que voy a ver a Dios en el futuro, cuando esté resucitado, cuando llegue el final de los tiempos. Es que voy a ver al Señor ahora mismo. Lázaro iba a resucitar ahora. Y un día también resucitaría en el día postrero. Y usted verá a Dios un día en ese día postrero, pero también verá a Dios actualmente en lo que está viviendo. Y yo mismo le veré y no lo verá otro por mí. Pero ¿cómo lo vemos? Ya dijimos, por medio de la fe. Pero ¿cómo hacemos que esa fe se active de tal manera que podamos verle? Y es allí nuestro tema hoy. Podemos ver a Dios a través de la oración. Repito, podemos ver a Dios a través de la oración. En el libro de Esther se nos dice que hubo un decreto. Ese decreto que promulgó el rey bajo las manipulaciones de un hombre malvado llamado Amán, enemigo de los judíos, enemigo del pueblo de Dios. Entonces él tramó una gran destrucción, una aniquilación total de todo el pueblo judío, sin saber que la reina Esther era también judía, pero ella no había manifestado su nacionalidad. Entonces él manipuló las cosas y engañó al rey para que firmara un edicto, el cual no podía ser revocado. Después que salía la sentencia, entonces nadie podía cambiarla, ni aun el rey mismo. Esa era una ley dentro del reino de los medos y los persas. Después que el rey firmaba el decreto, sellaba el decreto, ya nadie más lo podía cambiar, ni siquiera él mismo. Entonces él hace que este decreto salga diciendo que en todas las provincias, las 127 provincias que conformaban el reinado de Persia, el reino de Persia, el imperio de Persia, debían ser aniquilados todos los judíos. Entonces dice que prontamente fue llevado este decreto a través de personas diligentes en caballos veloces. Fue llevado el decreto, el edicto del rey, y donde quiera que llegaba los judíos hacían gran lamentación, se vestían de cilicio, que era la manera de mostrar duelo, y rasgaban sus vestidos, y de día y de noche ayunaban, oraban, clamaban a Dios. Y ahora dice que cuando esto llegó a oídos de Mardoqueo, que era el hombre por medio del cual se había desatado todo este conflicto, porque él no se había querido postrar ante Amán, entonces se nos dice que él también se vistió de cilicio, él también rasgó sus vestidos y anduvo con gran lamento por la ciudad. Ahora dice que entonces esa noticia le fue llevada a Esther. Y ella le mandó a preguntar con un eunuco a
Mardoqueo, su tío, pero padre adoptivo, le dijo que por qué se encontraba en esa condición, que era lo que pasaba. Y él le envió una copia de el edicto del rey, del decreto del rey, y le dijo que era necesario que ella hiciese algo. Ella le dice, pero es que hay un gran problema. El problema está que el rey está en su aposento y nadie puede entrar al palacio, porque si entra sin ser llamado, aunque sea yo misma la reina, entonces solamente hay una sentencia para mí, que es la muerte. A menos que el rey extienda su cetro, y entonces al extender su cetro, es decir, aquello que está en su mano, aquella vara de oro, y muchas veces con incrustaciones preciosas, que se incline ante mí, entonces al él inclinar su cetro a mí, entonces tendré misericordia, pero si no, entonces yo pereceré. Mardoqueo le dice, bueno, pero tú debes hacerlo, porque tú no sabes si para esta hora Dios te ha puesto allí. Y recuerda que si nos aniquilan a todos, a ti también te aniquilarán, porque tú también eres judía. Entonces ella le manda la respuesta a Mardoqueo y le dice, pues dile a todo el pueblo judío que ayunen por mí. Y yo también, juntamente con mis doncellas, también voy a ayunar. Y después iré a presentarme ante el rey. Y si he de perecer, que perezca. Entonces ellos hacen esto, se presentan ante Dios, se declaran en ayuno y luego ella entra al palacio del rey. Y cuando entra, podía venir la sentencia de muerte sobre ella porque él no la había llamado, pero dice que en ese momento no solamente extendió su cetro a ella, sino le dijo, ¿qué quieres, reina Esther? ¿Qué pides de mí? Aunque sea la mitad de mi reino, te será otorgada. Es decir, que su corazón fue conmovido ante Esther. ¿Pero qué lo conmovió? La belleza de Esther, la majestuosidad de Esther, la juventud de Esther, la gracia de Esther. ¿Sabe qué fue lo que movió al rey a tener misericordia y gracia hacia Esther y decirle que le concedería lo que quisiera? Y no solamente cualquier cosa, sino hasta la mitad de su reino le sería entregado. Fue la oración del pueblo de Dios. Fue la oración de Mardoqueo. Fue la oración de los judíos. Fue la oración de Esther. Fue la oración de las doncellas. Porque la sentencia bíblica es que así como el decreto de los reyes de Media y de Persia no podía ser cambiado, así también no puede ser cambiada la sentencia que Dios dio. Y la sentencia que Dios dio, y se estremece mi corazón al compartirlo con usted, es la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. La Biblia dice, una de mis porciones favoritas en el relato del Evangelio es cuando se nos presenta la parábola de la viuda y el juez injusto, y dice allí sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Oiga bien, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice que había un juez injusto en una ciudad y había una viuda allí que necesitaba que se le hiciese justicia. Y ella todos los días venía delante del rey, de ese juez, y le decía, hazme justicia de mi adversario. Y dice que él ni temía a Dios ni temía a hombre, es decir, que era una persona impía. Pero ella viniendo de continuo, entonces él dijo dentro de sí, aunque yo no temo a Dios ni temo a los hombres, esta viuda viene de continuo a pedirme que le haga justicia. Así que le voy a hacer justicia. No vaya a ser que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor dijo literalmente, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará acaso Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Esa pregunta por supuesto que tiene una respuesta. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y la necesidad de entender de que sin importar cuál sea
el percance, el problema, la amenaza que esté frente a nosotros, si nosotros vamos delante de Dios, todo lo que está a nuestro alrededor va a cambiar. Porque si se pusieran de acuerdo dos de nosotros para pedir algo al Padre conforme a su voluntad, Él lo hará. Y si tuviese fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, quítate de aquí a allá, y os obedecería y nada os será imposible. Ahora yo debo entender esa verdad, tanto que se ha enseñado, pero debo hoy recalcarlo. Son tiempos de oración, mis amados oyentes. Es tiempo de ir delante de Dios y colocar toda nuestra ansiedad sobre Él. Porque una de las señales de los últimos tiempos es que desfallecerían los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrían en la tierra. Porque las potencias de los cielos serían conmovidas. Y hoy desfallecen los hombres por el temor. Hoy hay angustia, clamor y dolor a nuestro alrededor. Hoy hay amenazas de todos lados. Y la Escritura nos dice cómo debemos comportarnos nosotros. La Biblia dice que debemos rasgar nuestro corazón y no nuestros vestidos. Porque en la antigüedad una señal de dolor y de duelo y de luto era rasgar la ropa externa para que se viese el cilicio, el luto, la vestidura negra y oscura que estaba reflejando el dolor que hay en el corazón. Pero ahora el Señor nos dice que debemos rasgar nuestro corazón y no nuestros vestidos. Es decir, que debemos convertirnos a Dios con toda oración y luto y clamor y dolor de llanto. La Escritura dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se convirtieren de sus malos caminos y oraren, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces el Señor ha prometido irnos. Entonces, si no vemos la mano de Dios actuando, es porque nosotros todavía no hemos aprendido que la oración puede mucho. La oración del justo, y el justo es aquel que ha recibido la justicia de Cristo a través de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor nos ha justificado, y por la gracia del Señor, por la sangre de Jesucristo que nos ha hecho limpios de todo pecado, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. La Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo en la cruz expiró y dijo, consumado es, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y eso es glorioso y siempre lo repito en las prédicas, porque sucede que el velo era aquel elemento que separaba a Dios del resto del pueblo. Los sacerdotes podían llegar hasta el velo y presentar sus sacrificios, pero el sumo sacerdote entraba una vez al año detrás del velo y ofrecía sacrificios primero por él y después por el pueblo, porque allí detrás del velo habitaba Dios en el lugar santísimo. Ahora sucede que Dios estaba separado del hombre pecador. Ese era el símbolo del velo, pero cuando Cristo expiró en la cruz, entonces el velo se rasgó de arriba abajo, porque no fue de abajo hacia arriba, siempre lo digo, fue de arriba hacia abajo, fue la mano de Dios que lo rasgó y te dice ahora a ti y a mí, acércate confiadamente a mi trono, acércate confiadamente a mí, acércate confiadamente a mí y arroja toda tu ansiedad sobre mí, porque tú no puedes llevar tus cargas, tú no puedes llevar el peso de lo que está pasando, pero yo sí lo puedo llevar. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, todo lo que me afana, todo lo que carga sobre mí, debo quitar esa ansiedad y esa carga e ir y colocarla delante del Señor, e ir y colocarla sobre Él. Él sí la puede llevar. Él es todopoderoso. Mis fuerzas cambian, mis fuerzas flaquean, mis fuerzas desfallecen, pero esas fuerzas desfallecen
para recordarte que debes llevar tu carga, no tú, sino sobre Él. ¿Y cómo la colocamos delante de Él? En una oración, creyendo que realmente obtendremos respuesta. Porque es realmente asombroso cuántos de nosotros oramos y no creemos que Dios va a responder la oración. Porque al orar de todas maneras sigo angustiado, de todas maneras sigo preocupado, presento a mi hijo delante de Dios y de todas maneras duro 2 noches sin dormir porque no sé qué le estará pasando. Pero si ya usted oró también por su salud, y cuando ora por su salud entonces sigue con la angustia y la desesperación porque no consigue el medicamento, porque no puede el médico verle todavía. Entonces la pregunta es, ¿por qué usted oró? ¿Simplemente para cumplir un requisito? Eso fue lo que hizo. Ora por Venezuela y sigue angustiado por qué va a pasar en nuestro país. Entonces, ¿para qué ora si usted no lo cree? Entonces su oración no va a ser respondida, porque debemos creer. El que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Yo debo creer que realmente Dios me va a auxiliar en la tribulación. Entonces, ¿qué pasa? Dice que en el relato de Esther iban los decretos llegando donde quiera que estaban los judíos, y ellos empezaban a ayunar y orar delante de Dios, y ayunaron y oraron para que Esther hallara gracia a los ojos del rey. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios oyó la oración y Dios actuó. Pero ¿qué hubiese pasado si los judíos buscan sus armas y se defienden sin la oración? Los hubiesen aniquilado a todos. ¿Qué hubiese pasado si ellos se van huyendo del imperio persa a cualquier otra nación para tratar de escapar allí? Les garantizo que hubiesen muerto en el camino. Y ahora la pregunta es, ¿no es esa la solución que buscamos muchos de nosotros? ¿Queremos nosotros por nuestras propias fuerzas defendernos? ¿Queremos nosotros por nuestras propias fuerzas cambiar al esposo o a la esposa? ¿Queremos por nuestras propias fuerzas transformar a nuestros hijos? ¿Queremos por nuestras propias fuerzas conseguir las cosas? ¿Queremos unirnos al mundo a creer que es con nuestra fuerza, que es un hombre el que va a cambiar a la nación, que es un hombre el que va a traer solución a los problemas? Por eso es que las multitudes serán engañadas por el anticristo. Porque los hombres buscan a alguien que le pueda salvar. Porque es que es fácil poder buscar un refugio en lo que vemos. Es por ello que la oración es maravillosa. Porque en la oración usted va, y ahí en la oración es que puede ver a Dios. Sí, así como lo oye, es que puede ver a Dios. Y usted dice, pero yo nunca he visto a Dios. No, pero es que usted le ve cuando usted cree en Él. Cuando usted cree en el Señor, entonces usted verdaderamente logra ver al invisible y va a tener una vida fructífera. Su oración va a tener respuesta. Dice la Biblia, ¿acaso se tardará en responderles? Y usted dice, pero ¿y por qué yo duro tanto tiempo orando por algo y Dios no lo responde? Es que usted en la oración aprende a ponerse en sincronización con Dios. Empieza a entender que no es en su tiempo, es en el de Dios. Que no es a su manera, es a la manera de Dios, que siempre será la mejor. Que no es con su fuerza, es con la fuerza del Señor, es con el poder del Señor. Es que en la oración pasa lo que ocurrió en el monte de la transfiguración, donde el Señor llevó a Pedro, Jacobo y Juan, y delante de ellos se transfiguró, y delante de ellos también habló con Moisés y con Elías acerca de su pronto sacrificio y de el plan de Dios. Ahora dice que estos hombres lograron estar allí. El Señor se transfiguró y dice que sus vestidos se hicieron tan blancos como ningún jabón de lavadores puede hacer aquí en esta tierra. Y es que nosotros en la oración, al subir a la presencia de Dios, nosotros podemos ver lo que antes no veíamos. Podemos ver que hay un Dios todopoderoso y que ese Dios todopoderoso no se ha olvidado de nosotros, sigue estando al control.
pero le invito a realmente tener una vida de oración, porque si usted no tiene una vida de oración en estos tiempos difíciles, usted no se podrá mantener de pie. Yo no me podré mantener de pie, porque estos son los tiempos. Cada vez que usted va a la Biblia y habían tiempos de angustia, la gente recurría era a la oración. Los grandes hombres de Dios recurrieron fue a la oración. Nehemías, cuando supo lo que pasaba en Jerusalén, que los muros estaban todavía derribados, que las puertas de la ciudad estaban puestas a fuego, que todo estaba en oprobio en el pueblo, él no organizó un motín contra el rey. Él no recogió firmas en todo el reino para tratar de esa manera hacer los cambios. Porque es que el hombre de Dios sabe que no es con fuerza, es con su Santo Espíritu, ha dicho el Señor. ¿Y qué fue lo que hizo Nehemías? Dice que oró al Señor, oró a Dios y pidió que hallase gracia delante del rey. Y cuando el rey le preguntó que por qué estaba triste, aunque su corazón tembló, porque en ese momento el rey podía mandar a ejecutarlo, sin embargo, él había orado. Y es que nosotros seguimos sintiendo temores. No quiere decir que somos súper cristianos y que no sentimos nada de lo que en la carne se puede sentir. Es que usted siente el temor, pero no se deja dominar por él. Usted siente el miedo, pero no se deja detener por él. Entonces usted puede enseñorearse de ello. ¿En dónde? En las armas espirituales siendo usadas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el arma más poderosa que tenemos a nuestra disposición es la oración. La oración eficaz del justo puede mucho, lo repito. ¿Y qué fue lo que hizo Nehemías? Halló gracia delante del rey. El rey le dijo: ¿y qué es lo que quieres? Bueno, yo quiero ir allá, yo quiero edificar los muros de la ciudad de mi Dios. Yo quiero que también me des de lo que tú puedas darme para yo hacer esta causa. Y entonces el rey no solamente le dio el permiso, sino que dio la orden a los que estaban al otro lado del río, es decir, a los que estaban en el territorio de Jerusalén, que le diesen madera, que le diesen todos los materiales que necesitaba, que le diesen personal, porque era necesario edificar la casa de el Dios de Israel. Ahora mi pregunta es: ¿usted cree que fue que el rey se convirtió? ¿Usted cree que fue que el rey se volvió a Dios? No, lo que pasa es que la oración hace que aún aquellos que están en eminencia y aquellos que son impíos y paganos y no conocen a Dios sean doblegados delante de la poderosa mano de Dios, y entonces la providencia de Dios entra en acción manifiesta para que usted y yo veamos la gloria de Dios. Es decir, que estos no son tiempos de pasársela todo el día metido en internet, metido en las redes sociales, o distrayéndose hablando con los demás, o viendo televisión. Cualquiera de estas cosas usted puede hacerla porque le es lícito, pero no se deje dominar por ellas. Es decir, todo tiene su tiempo. Dé un tiempo a ello, pero vaya a la presencia de Dios. Vaya y eche toda su ansiedad sobre Él. Cuéntele lo que le preocupa, cuéntele las incertidumbres que tiene, dígale los miedos que hay en su corazón. El Señor los conoce, pero quiere que usted se lo exprese, porque al usted expresárselo y yo expresárselo, le estamos diciendo: creemos en ti, creemos que tú puedes hacerlo, creemos que esto no nos detendrá, creemos que en esto veremos tu gloria. Cuando Daniel, en el Antiguo Testamento, profeta Daniel, hombre de Dios, ¿sabe lo que ocurrió con él? Dice que Nabucodonosor, el rey más temido en aquel entonces, el hombre más poderoso de la tierra, tuvo un sueño y el sueño se le olvidó. Y sucede que él llamó a los magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dijo que él había tenido un sueño y que necesitaba su interpretación. Y cuando ellos le dijeron: bueno, rey, cuéntanos el sueño, nosotros te daremos la interpretación, entonces él le dijo: no, es que ese es el problema, es que el sueño se me olvidó. Así que ustedes, como son sabios, como tienen un conocimiento que nadie más tiene, entonces ustedes me darán el sueño y me darán la interpretación. Ellos dijeron: jamás un rey alguno le ha pedido esto a algún sabio, astrólogo, caldeo, adivino. Nadie puede revelarte eso, sino solamente los dioses, y los dioses no moran con los hombres. Entonces Nabucodonosor le dijo: entonces yo estoy malbaratando mi
mi inversión en tenerlos a ustedes en mi reino. Ustedes lo que están es presentando dilaciones y ustedes no son tan sabios como yo creía. Así que es dado un decreto que todos ustedes sean exterminados y aniquilados. Sucede que cuando Daniel empezó a ver un movimiento en todo el reino, preguntó qué es lo que está pasando y vio el decreto y dijo, ¿qué es lo que pasa aquí? Y le dijeron, bueno, lo que pasa es que el rey tuvo un antojo porque él tuvo un sueño y él quiere que le digan cuál es el sueño que se le olvidó y den la interpretación. Así que están muertos todos. ¿Quién puede hacer eso? Él les dijo, no, vaya delante del rey y dígale que me dé un tiempo. Ahora usted sabe qué hacía en ese tiempo. En ese tiempo él no iba a empezar a indagar, él no iba a empezar a preguntar a ver si alguien se sabía el sueño. Es como los profetas, cuando hoy en día algunas personas dicen que son profetas y lo que quieren hacer es averiguar la vida de los demás para después salir a decir que Dios le mostró y que Dios le dijo, y reciben murmuraciones y reciben sueños y hablan sobre las personas y sueñan sobre lo que le dijeron. Entonces vienen después a decir que Dios le dijo. Esa es palabra que no viene de Dios. ¿Por qué? Porque no son los recursos humanos. Usted no tiene que ir a buscar que nadie le informe de nada. Usted y yo lo que tenemos que ir y hacer es presentar toda nuestra ansiedad sobre Él, preguntarle todo lo que necesitamos saber. Si alguna falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le va a ser dada. Entonces él pidió un tiempo, no un tiempo para perderlo, no pidió un tiempo tampoco para huir, como muchos de nosotros queremos huir de las circunstancias. Y ojalá me pudiese ir de acá y salir de este problema, salir del hogar, salir de la familia, salir del país. Esa no es la solución. La solución fue la que hizo Daniel. Le dijo, dame un tiempo. Díganle al rey que me dé un tiempo. Porque yo le voy a preguntar al Dios a quien yo le sirvo y él me dará el sueño y la interpretación. Y sucede que fue y le dijo a sus amigos, y allí algo importante, acuda gente de oración, acuda gente que usted vea sus frutos, por sus frutos los conoceréis. Vea gente mansa, gente de Dios, gente humilde, gente que tenga un corazón como el de Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No se busque al soberbio y al altivo, al que se la pasa causando problemas dentro de la iglesia, al que anda murmurando del pastor y de la directiva, al que anda hablando de los miembros de la iglesia, al que tiene una vida toda torcida porque no busca de Dios y sus frutos son de malcriadez, de orgullo, de soberbia, de no quererse corregir, de querer levantar motines. No busque esa gente necesita que usted ore por ellos, para que Dios tenga misericordia y trate con ellos. Y ya los llame, aunque sea con medios fuertes, pero sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. No busque esa gente, busque gente de oración, busque gente que realmente le diga, sin murmurar, sin criticar y sin juzgar a nadie, vamos a orar por esa situación. Y no que lo diga de nombre, como muchos que dicen, voy a orar por eso, y no oran nada. Gente de verdad que busque a Dios. Él se buscó a sus 3 amigos que habían venido con él de la cautividad y les dijo, hay este problema, vamos a orar. Gloria a Dios cuando tenemos gente de oración que conocemos. Esa es la gente que hay que buscar. Y no les dijo, indaguen el sueño, no, oren para que Dios me dé el sueño y me dé la interpretación. Y Dios le mostró el sueño a Daniel, y cuando fue y se lo contó a Nabucodonosor, al final de la interpretación, después de haber presentado el sueño y la interpretación, le dijo, y sabes que eso fue lo que soñaste, así que fiel es el sueño, fiel también su interpretación. Y el rey, el hombre más soberbio de la historia, se postró delante de él y reconoció que no hay un Dios como el Dios de Daniel. Qué glorioso es esto, cuando nosotros podemos comprender a quién debemos buscar. Pero si usted lo que busca es la gente de WhatsApp, la gente de Instagram, de las redes sociales que hablan, que murmuran, que critican, que señalan al gobierno, que hablan del pesimismo, de toda la gran tragedia que va a venir, con razón usted vive nervioso, con razón usted vive angustiado, con razón su vida espiritual se está secando. Oiga lo que decía Dante Alighieri, un célebre escritor, en una obra magistral que se llamó La Divina Comedia. Él dijo esta expresión: el que anda con lobos aprende a aullar.
Oiga eso, el que anda con lobos aprende a aullar. No se junte con gente fracasada, turbada, rebelde, soberbia, porque usted será la copia de eso. El que anda con lobos aprende a aullar. Entonces, si usted se reúne, busca, se indaga, profundiza, es en el pesimismo, en la tragedia, en la gente que no conoce a Dios y que ve que no hay esperanza. Claro, es que esa gente no conoce a Dios. Entonces no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Usted no tiene un Dios grande. Usted no dice que hay un Dios que le va a resucitar de entre los muertos, que hay un Dios que lo va a ascender al tercer cielo, al paraíso de Él. Usted no cree en un Dios que va a mandar a su Hijo Jesucristo por segunda vez a la tierra, que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Usted no cree en una nueva Jerusalén a la cual usted se dirige, que está en la patria celestial. Si usted cree en todo eso, entonces también usted cree que el Dios al que usted le sirve va a intervenir a su favor y que puede hacer lo que nadie puede hacer. Entonces lo que usted esté viviendo y lo que esté pensando y lo que yo esté creyendo que va a pasar es algo muy pequeño comparado al Dios que le servimos. Créale al Señor y júntese con aquellos que le creen a Dios. Recuerde lo que acabo de decir, dicho por nuestro Señor: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo para pedir algo al Padre, Él lo hará. Entonces, eso que nos ponemos de acuerdo, usted dice, y si nos ponemos de acuerdo para pedirle algo que no es su voluntad, es que precisamente en la oración usted aprende a aceptar la voluntad de Dios. Siempre lo he dicho y lo repito, el Señor Jesucristo fue a Getsemaní. Y cuando estaba en el Getsemaní, oró a su Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y después volvió a orar, y cuando volvió a orar, dijo: Padre, si no es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, hágase en mí tu voluntad. Entonces, al principio expresa una oración y luego se unifica en la voluntad del Padre y realmente acepta lo que Dios ha establecido. Esa es una enseñanza para nosotros, por ello está en la Escritura. Es que en la oración yo voy y le presento a Dios todo lo que yo quiero, lo que anhelo, lo que me preocupa y lo que me angustia. Y luego, ¿qué pasa? Viene el poder entender a través del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces el Espíritu Santo obra en usted y acepta la voluntad de Dios. Entonces dice: oye, Señor, si esta es tu voluntad para mi hogar, amén. Si esta es tu voluntad para mis hijos, amén. Si esta es tu voluntad para esta nación, amén. Lo entiendo, lo acepto y sé que es para bien. Eso hace la oración. No cambia la voluntad de Dios. Lo que hace es armonizar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Que yo pueda aceptar esa voluntad sobre mi voluntad. Por eso el Señor me enseñó a orar: hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Esa es la oración que el Señor nos llama a realizar. Y podemos seguir citando muchos más ejemplos, pero le citaré dos más. Uno fue el caso de Nínive. Vino una sentencia dada por Dios: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y la ciudad no era creyente en Dios. Ellos creían en un Dios llamado Dagón. Eran gente pagana, no eran gente del pueblo de Dios. Pero sucede que cuando oyeron la declaración de la sentencia de Dios, entonces desde el rey hasta las bestias y los animales ayunaron y oraron delante de Dios. Y Dios oyó la oración y perdonó a Nínive. Dios no hace acepción de personas. Hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La Biblia dice que mientras callé se envejecieron mis huesos. Pero si confieso mis pecados delante de Él, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad.
Si yo entiendo de que estoy sufriendo las consecuencias de errores que he cometido y desvíos que he tomado, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vayamos y humillémonos delante de Dios y Él perdonará nuestro pecado y sanará nuestra tierra. Es promesa de Dios. Eso ocurrió en Nínive. Entonces, ahora no es cargar un vestido de silicio, no es vestirnos de luto, es realmente de corazón sentir lo que está pasando, identificarnos con lo que pasa en nuestra nación, con la gente que está pasando hambre, con la gente que está muriendo por una pandemia, con los hermanos que están desfalleciendo por su falta de convicción y entonces están apartándose de la fe en el Señor, por nuestra familia, por lo que está viviendo, por nosotros mismos, por lo que sentimos. Entonces rasgue su corazón delante de Dios, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia y vengan ante el altar y póstrense los sacerdotes ministros de Jehová. Es lo que Dios pide de nosotros, desde el mayor hasta el menor, desde el más grande hasta el más pequeño, que vayamos delante de Dios y podamos presentar, rasgar nuestro corazón delante de Él. Abrir el corazón, decirle a Dios cómo nos sentimos, decirle a Dios lo que pensamos, nuestros temores, nuestras dudas, nuestros miedos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y hallaremos gracia y alcanzaremos misericordia para el oportuno socorro. La Biblia dice que en el Nuevo Testamento, el otro caso que le quería citar, dice la Biblia que Jacobo fue muerto a filo de espada. Un apóstol muerto, uno de los cercanos del Señor. Es que a veces pueden pasar cosas que nos estremezcan. Eso estremeció a toda la iglesia. La iglesia no esperaba que pasase eso. Pero Jacobo fue muerto. Y viendo Herodes que eso le había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y mientras todos guardaban una fiesta religiosa de nombre nada más, había una oración que hacía sin cesar, oración a Dios por Pedro. Pasó lo de Jacobo, no era la respuesta que esperaban. Nosotros en la iglesia, que por gracia de Dios pastoreo, hemos orado por situaciones que esperábamos una respuesta y ocurrió otra. Hay otras que Dios ha hecho lo que nosotros esperábamos y mucho más abundantemente de lo que pedíamos o entendíamos. Dios lo hizo, pero también hemos visto el caso, por ejemplo, de una amada hermana por la cual oramos, intercedimos y ayunamos. Y sin embargo el Señor no la sanó, sino que se la llevó. Pero ¿qué pasó? La providencia de Dios y la sabiduría de Dios decidieron que así fuese. Pero eso no nos debe llevar al desánimo, a pensar entonces que bueno, oramos y no sabemos qué va a hacer Dios. No, dice que a pesar que había ocurrido una respuesta como la que ellos no esperaban, que Jacobo fue muerto y no fue librado, ellos siguieron orando por Pedro ahora. Y es que el próximo que se enferme, si Dios lo permite, nosotros también oraremos, ayunaremos y buscaremos el rostro de Dios, porque Él hace como Él quiere y da respuestas diferentes. Hay diversidad de operaciones, pero el espíritu es el mismo. El Señor sanaba poniendo sus manos sobre algunos, a otros les decía la palabra de salud, sobre otros escupía, en otros les colocaba lodo y les decía ve a lavarte a tal lugar. Hay diversidad de operaciones, pero Cristo es el mismo. Entonces, si no responde en una situación, yo sigo orando por otra, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que yo voy a ver a Dios. Entonces, cuando vi que la respuesta no era, y vamos a ver si entendemos esto en esta parte final, si la respuesta es diferente a la oración que yo estaba haciendo, el orar me lleva a aceptar la voluntad de Dios, pero verle a Él. Ahí cuando todos no le ven, porque dicen, oye, ¿y dónde está Dios que no hizo nada? Usted puede verlo y dice, no, tú no lo ves, pero Él está allí. Así como Balaán, que no veía al ángel que estaba frente al asna, pero el asna la veía y se apartó a uno y otro lado y después se postró en tierra. Y hasta que por fin los ojos de Balaán se abrieron y vio al ángel de Jehová. Así ocurre con personas que a pesar de utilizar el nombre de Dios, no ven a Dios por ningún lado y andan llevándose a todo por delante. Y andan cometiendo error tras error, golpeándose y golpeando a otros. Pero los que verdaderamente van a la oración ven a Dios cuando los demás no lo ven.
Y dice, no, es que Dios sí respondió, pero respondió en su soberanía. Pero realmente fue mejor lo que Él decidió que lo que nosotros estábamos pidiendo. Así que en la oración usted ve al invisible. Vayamos entonces a esa oración sin desmayar, de día y de noche. Se nos dice en el texto que leímos de Esther que el ayuno, el cilicio, era la cama de muchos. ¿Qué quiere decir? Que hasta dormían en ese clamor. Usted de día y de noche. Por eso dice en la parábola que cité hace un momento de la viuda y el juez injusto, ¿no hará acaso Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Pero es que hay gente hoy que clame de día y de noche. Ahora la pregunta muy puntual, ahora que se dice quédate en casa, la pregunta es, cuando se recrudece la cuarentena, cuando llegan esos momentos de estar en casa, ¿usted cree que Dios no tiene control de eso? ¿Usted cree que no es Dios quien lo está permitiendo? Ahora, ¿lo está dejando usted en casa para qué? Ya con el tiempo que ha pasado, usted ha podido arreglar las cosas que tenía que arreglar en la casa, ya limpió, ya puso esto, ya hizo aquello. Ahora, ¿qué va a hacer? Clamemos de día y de noche. Intensifique la oración, vuélvase un hombre y una mujer de oración. Y usted verá la respuesta de Dios. Porque el juez injusto hizo justicia por el clamor de una mujer. El Dios a quien nosotros le servimos es justo. Y su oído está atento a nuestras oraciones. Oiga, o sea que Él está atento, prestándonos atención y dispuesto a respondernos. Lo que hace falta es gente que todavía clame, crea y ore a Dios. ¿Sabe lo que el Señor nos dice en su palabra? Quiero dejarlo en su corazón para que lo medite. Dice que habían días en que la mano de Dios había salido contra el pueblo de Dios, porque ellos habían llegado a reedificar lo que nombré hace un momento, reedificar los muros de Jerusalén, reedificar el templo, pero sucede que después ellos se distrajeron en otras cosas. Y ellos se fueron a edificar sus casas y sus casas estaban bien bonitas, pero la casa de Dios estaba en ruinas. Y Dios levantó un profeta y dijo, la casa de ustedes están artesonadas y mi casa está en ruinas. Por eso juntan mucho y recogen nada. Lo que reúnen yo lo esparciré en un soplo. Se cerraron los cielos. No ven respuesta por ningún lado. Pero ahora vayan, suban al monte y traigan madera y edifiquen mi casa. Y veremos si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. ¿Por qué hay tanto caos a nuestro alrededor? Porque el mundo se olvidó de Dios, pero le quiero decir que muchos de los que integran la iglesia de Cristo también se olvidaron de Dios. Se ocuparon tanto de sus vidas, nos ocupamos tanto de nosotros mismos, que nuestras casas, nuestros bienes materiales, nuestro trabajo tenían nuestra atención, pero la casa espiritual de Dios, que no es el templo donde usted se congrega, sino que es el templo que es usted y soy yo, la cual casa somos nosotros, dice la Escritura, estaba en ruinas. Nuestra vida espiritual en ruinas. ¿Qué hizo Dios? Nos llevó al encierro. Y ahora en el encierro, ¿qué quiere? Que no sigamos por el mismo camino, sino que nos dediquemos a restaurar nuestra casa, nuestro altar, nuestro templo, nuestra vida. Y nos dice cómo: suba al monte. El monte es el símbolo del encuentro con Dios. Al monte Sinaí subió Moisés y Dios le dio las tablas de la ley. Al monte de Dios fue Elías cuando estaba angustiado, después de caminar 40 días y 40 noches fortalecido por el Señor, lo llevó al monte para hablar con él. El Señor subía al monte a orar aparte. El Señor, cada vez que iba a tomar una decisión importante, subía al monte a orar al Padre. Es que en el monte es donde se consigue madera buena. ¿Qué es lo que ha pasado con la iglesia hasta ahora? Entonces, como dice la Escritura, el buen vino queda para el final. Ahora le digo claramente, nosotros como iglesia hemos edificado muchas cosas, pero las hemos edificado sin la madera de Dios.
La hemos edificado con nuestros propios materiales. Tenemos iglesias que tenían una metodología basada en nosotros mismos para convertir centros de entretenimiento donde la gente se sintiera cómoda y feliz. Las iglesias no son para sentirse cómodos, las iglesias son para tener comunión con Dios, comunión unos con otros, y que el Señor trate con nosotros, nos redarguya de lo que estamos haciendo mal, nos meta clavos hincados por su palabra, nos corrijamos, y entonces viene el refrigerio a nuestras vidas. Pero no quiere decir que es un show ni un lugar de entretenimiento. Gente que había llegado a la iglesia pero que habían llegado sin convertimiento y que estaban allí simplemente pasando el rato, buscando un novio, buscando una novia, buscando el matrimonio que no habían podido conseguir antes, buscando riquezas materiales. Eso es lo que abundaba en la iglesia. ¿Y qué hizo el Señor? Como a la iglesia tiene que tener vestidos blancos y resplandecientes, porque si no, la novia no puede presentarse delante de Dios con un vestido manchado, con un vestido arrugado, toda despeinada, toda maltratada. Así estaba la iglesia de Cristo. Y en estos tiempos entonces Dios nos recogió para que ahora cada uno de nosotros busquemos madera, y que cuando nos volvamos a reunir como iglesia, sea la iglesia edificada con la madera de Dios. Sean los métodos dados por Dios, sean los lineamientos de trabajo dados por Dios, y sea la iglesia llena de la gente, no que viene a buscar entretenimiento, buena música y un show, sino que viene a buscar con sed de Dios, porque como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré y me presentaré delante de Él? Ese clamor es el que debe haber en cada uno de aquellos que está en la iglesia. Pero también cuando alguien viene a la iglesia tiene que conseguir fuente de agua viva, y no venga a conseguir en un púlpito a gente que está predicando cosas que no vive, una santidad ficticia que no es verdad, y una supuesta consagración a Dios, cuando el materialismo y el egoísmo está clavado en nuestro corazón. Entonces ahora el Señor está llevando una reedificación. Sí vendrá un avivamiento, yo lo creo. ¿Usted sabe por qué? Porque los grandes avivamientos en la historia, y avivamiento no es crecimiento numérico, sino avivamiento es fervor por Dios, es que el fuego de Dios que estaba apagado se vuelva a encender. Estos grandes avivamientos en toda la historia fueron precedidos por tiempos de oración. Y si ahora usted quiere que arda la leña, que arda el fuego, que el fuego descienda del cielo sobre el sacrificio, sin importar que la leña esté mojada, sin importar los decretos del rey, sin importar los que se levanten contra nosotros, si usted quiere que el fuego de Dios descienda, es necesario que la iglesia edifique con la madera que viene de Dios. Y esa no se consigue aquí abajo, esa se consigue en el monte, esa se consigue en el lugar alto, esa se consigue doblando rodillas y en comunión con Dios. Que la iglesia vuelva a la oración es el clamor de Dios en este tiempo. Así te dice el Señor. Eso es lo que quiero y demando de ti. Conviértete a mí de todo corazón, con ayuno, lloro y lamento, y yo abriré ventanas desde los cielos. Derramaré bendición hasta que sobreabunde. Ese es el mensaje para la iglesia de Jesucristo en estos días. Que cada quien corra en el nombre de su Dios. Que aquel vaya a la beatificación. Que el otro vaya a buscar los caracoles y su santería. Que el otro vaya a buscar la idolatría. Que el otro busque el materialismo y el otro vaya a la política. Que cada quien vaya porque no quiere convertirse el corazón verdadero. Pero aquellos que son de Dios, la palabra de Dios oyen. Y los que son de Dios debemos entrar en la comunión con Él. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, es lo que el Señor está demandando en estos tiempos. ¿De qué aprovechará el hombre si ganare de todo el mundo y perdiere su alma? El Señor te sacó del trabajo, te sacó del materialismo, te sacó de la carrera por donde ibas, para que ahora entres en el monte de Dios y agarres la madera que Él te da y edifiques tu templo y edifiquemos la iglesia y estemos listos para cuando el Señor venga por su iglesia. Y solamente se mantendrán de pie en estos tiempos aquel que busque a Dios. El Señor está dispuesto, el velo se rasgó. ¿Cuántos son
viudas, menesterosos, necesitados de Dios, que podamos acudir y clamar a Él de día y de noche. De Dios vendrá nuestra respuesta. ¿Quieres ver a Dios? Lo puedes ver en la oración. Y cuando no entiendas algo, entonces ve a la oración y podrás verle cuando antes no le veías. Podrás decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No solamente quiero oír de Dios, quiero verlo. ¿Cómo ves al invisible? En la oración, en la búsqueda, en la comunión con Él. Un hombre llamado David, que era conforme al corazón de Dios, usted sabe lo que hizo. Se había cometido pecado y el fruto de su pecado era un hijo que al principio quiso ocultarlo, pero después confesó su pecado delante de Dios. ¿Y sabe lo que hizo? Se metió en oración, en ayuno, porque el niño estaba enfermo. Y esto me lo trae el Señor y se lo tengo que decir. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dios, y en su soberanía, se llevó al niño, no lo sanó. Ahora dice que cuando vinieron a darle la noticia, él estaba ayunando y se les queda viendo y les dice, el niño murió, ¿verdad? Y ellos le dijeron, sí, rey. Él se levantó, se cambió sus vestidos, se quitó el cilicio. Y ahora el cilicio tienes que llevarlo en el corazón, ya dijimos. Realmente identificarte con lo que estás orando. No una oración superficial, sino algo que realmente sientas. Y él se levantó y fue al templo y adoró a Dios. Qué grandeza la de este hombre. Grandeza espiritual. Ahora ellos no entendían qué era lo que pasaba. Ellos no entendían, los consejeros y los príncipes no entendían. Y le dijeron, bueno, pero ¿qué era esto? Estabas ayunando, estabas orando, estabas lamentándote por el niño. Y ahora que murió, te cambias de ropa, comes y vas al templo. ¿Qué es esto? Y él le dijo, bueno, es que ya yo no puedo hacer nada. El niño no vendrá a mí, pero yo iré a él. Habló con fe. Un día me reuniré otra vez con mi hijo. Aunque esté muerto, vivirá. Un día me reuniré con él. Esa es la gente de fe. Eso es lo que hace la oración. Que usted pueda no cambiar la voluntad de Dios, sino aceptarla. Y seguir teniendo fe en Él. Y creer en que Él es la resurrección y la vida. El que llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces usted no cuestionará jamás a Dios, sino aceptará su voluntad y sabrá que un día entenderá lo que ahora no entendió. Y aquello que perdió, un día lo verá multiplicado en ganancias. Eso es lo que ocurre con la gente que vive cerca de Dios y que tiene comunión con Él. Le invito a que, como en Esther, ore para que vea al invisible, para que vea a Dios cuando los demás no lo ven. Un hombre de oración, Job, dijo, aún enfermo, aún muriéndose con lo que se considera hoy como un cáncer de piel, teniendo gusanos en su cuerpo, dolores que le agudizaban de día y de noche. Le invito a que lea el libro de Job completo y vea el dolor de este hombre. Y él todavía puede decir, yo sé que mi Redentor vive y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, yo mismo le veré y no lo verá otro por mí. Como este hombre podía tener una fe sabiendo que su Redentor vivía y que un día le vería y que esta piel deshecha un día le daría una nueva. ¿Cómo puede decirle eso un hombre que tiene gusanos sobre su cuerpo? Es porque yo puedo ver a Dios cuando los demás no lo ven. Cuando subo al monte y compro la madera, allí está. ¿Y cómo la compra? No, comprad sin dinero. Lo puedes comprar no con siembras, no con pactos. Lo compras es en tu tiempo de comunión con el Señor. Él no quiere tu plata, no quiere tu dinero. Dame, hijo mío, tu corazón.